serie La vida de Jesús nos habla de la preparación de Jesús para el ministerio. Recuerdan que venimos hablando de Jesús, de su ministerio antes de que esté en la tierra, como hombre. La semana pasada hablamos del nacimiento de Jesús, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a hablar de la preparación de Jesús para el ministerio. Ahora ya lo tenemos a Jesús en la tierra y comienza el ministerio, a completar el ministerio que ya tenía desde la eternidad y que será por la eternidad también. Pero ahora vamos a hablar de Jesús en la tierra. Y hace su primera aparición en público. Vamos a leer Lucas 3, 21 al 23. Antes de leerlo, decirles que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán y Jesús fue llevado para ser bautizado desde Nazaret, fue ahí desde Nazaret a Galilea, de Galilea, al Jordán. Y cuando entró en el agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo, tomando forma de ¿qué? De paloma, descendió y se quedó en él. Se quedó con él. Ahora lo sabemos, pero vamos a buscarlo en la Biblia, porque para eso es que estudiamos. ¿A dónde es que dice esto? Lucas 3, versículo 21, nos dice, yo quiero que presten atención en esto. En esto que vamos a leer aparece la Trinidad obrando. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús, ahí aparece Jesús, fue bautizado. El versículo 21. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo, ya tenemos a dos, sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿quién se imagina que estaba hablando? El Padre, ya tenemos a los tres. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, tenía como unos 30 años, ¿sí? Hasta ahí la lectura. Juan 1:32, porque antes también te dije que el Espíritu cuando descendió se quedó con él, y en Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí tenemos todos los versículos para avalar lo que estamos diciendo. Ahora tenemos que ver qué significa el bautismo en agua. Ya hace poco tuvimos bautizos, luego empezamos con los primeros pasos y antes del bautizo dimos la charla. Damián dio la charla de lo que significaban los bautizos, ¿sí? Pero vamos a repasar un poco todo esto. Lucas 3:15 dice así, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. El 16, Juan responde diciendo a todo, porque Juan hablaba, predicaba, y en un momento, porque era muy directo, él no andaba él decía, si no se arrepienten se van al infierno y tienen que bautizarse. Y hasta en un momento los que estaban ahí decían, ¿pero este será el Cristo? Pensaban, ¿no? Y hablaban entre ellos, ¿será el Cristo? Y Juan, muy humilde, ¿sí? Porque, claro, wow, que lo comparen con Cristo, ¿no? Muy humilde en el versículo 16 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, nada más, para perdón de pecado, alejando a la gente del pecado y trayéndolo hacia Dios. Nada más, pero ni nada menos tampoco, ¿no? Él lo que predicaba es que se tenían que arrepentir de sus pecados, que tenían que bautizarse y que tenían que alejarse de los pecados y se tenían que acercar a Dios. No andaba con vueltas, les predicaba el Evangelio puro y duro. Su bautismo por agua simbolizaba el lavado de pecados, pero claro, habíamos leído que Jesús fue a bautizarse y hasta Juan mismo se sorprende y dice, pero yo te voy a bautizar, si eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Claro, Cristo no confesó ningún pecado, ¿por qué? No se los iba a inventar, porque Cristo no cometió pecado, ni siquiera puede pensar en nada malo.
Los demás sí que confesaron pecados, pero Cristo se bautiza, no tenía nada que confesar, sino que oró como los demás y mantuvo la comunión con su Padre. Esto lo tienen ahí en el apunte, lo podemos seguir. El propósito del bautismo de Jesús en agua fue como un símbolo de consagración total hacia el Padre. Mente, alma, deseo y emociones a la voluntad de Dios para siempre. Como diciendo, Señor, aquí estoy para siempre, al Padre. Porque recuerden que Jesús, en este momento estamos hablando de que es totalmente hombre, sin dejar de ser Dios, pero es totalmente hombre. Y luego lo vamos a ver, porque también fue tentado, así como cada uno de nosotros podemos ser tentados, porque estamos hablando a un Cristo que pareciera tan grande, tan que lo es, pero en la tierra, ¿sí? El pastor Santiago siempre nos dice que si lo pellizcaban, le dolía. No lo dice Jesús, pero de otras personas, o sea, un ser humano como nosotros, ¿sí? De ese Jesús estamos hablando en este momento. Y él ponía su corazón, su mente, su alma, sus deseos, sus emociones a la voluntad de Dios. Ahora, hay algo muy lindo que él no necesitaba bautizarse, ¿sí? Pero ahora lo vamos a desglosar. Pero claro, se identificó por completo con nosotros, con el hombre. ¿Por qué los hombres se iban a bautizar y él no se iba a bautizar? Si él dice que vino a cumplir la ley. Y la ley, miren lo que dice. Vamos a buscar Levíticos 8:6. Te voy a pedir que me lo pongas. Su bautismo en agua nos garantizó un ejemplo a seguir. Y él, además de ser hombre, era Dios y él podía decir, no, yo no necesito bautizarme. Pero fíjense lo que dice Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó en agua. ¿Qué pasaba? Estábamos hablando de cuando Jesús comienza su ministerio. Esta es la materia de esta noche. Cuando Jesús comienza su ministerio. Levíticos 8:6, ¿sí? Nos habla de que cuando los sacerdotes judíos estaban por comenzar el ministerio, se tenían que bautizar, se tenían que lavar en aguas. Esa era la preparación, ¿sí? Por eso es que Moisés lo hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Vaya ejemplo Jesús con nosotros. Se identificó totalmente con la humanidad. Y así fue el comienzo del ministerio de Jesús. Claro, acto seguido al bautismo, vamos a leer Lucas 4, comienza la victoria sobre la tentación en el desierto. ¿Recuerdan de esto? Algo predicamos hace unos domingos atrás. Lucas 4, sí que lo vamos a leer, es cortito. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije que el Espíritu, cuando el cielo se abrió, bajó el Espíritu Santo como paloma y se quedó en él? ¿Recuerdan esto? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. La clase pasada dijimos que Jesús leía y estudiaba toda la ley. Y estudiaba el Antiguo Testamento y se lo sabía. ¿Recuerdan esto? Esto que dijimos, que estaba ahí con los maestros de la ley, porque él estudiaba, él leía. Lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Miren lo que dice Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le recitaba al diablo la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Seguía recitando la ley. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. El 16 era. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No es que se fue para siempre, se apartó de él por un tiempo. Jesús se confrontó con la tentación. Pasó todo lo que tenía que pasar para poder llevar a cabo su ministerio. El objetivo de Satanás era seducirlo, y claro, Jesús tenía una fidelidad a Dios suprema, y era seducirlo para romper esa fidelidad a Dios, para que no le sea fiel a Dios. ¿Cómo quién? ¿A quién le pasó? Que vino Satanás y los sedujo a Adán y a Eva, ¿sí? Y ellos rompieron su fidelidad a Dios. ¿Vieron que se puede elegir? Claro, pero Jesús es Dios. Sí, pero 100% hombre, estaba siendo tentado como hombre. La prueba para ambos era ver si ellos podrían mantenerse a sí mismos por encima de la fidelidad a Dios. Adán y Eva eligieron comer del fruto y Jesús eligió seguir siendo fiel a Dios y hablar la palabra de Dios. Continuamente tenemos que tomar decisiones, dice el apunte, entre servir a Dios o a nosotros mismos. En cada situación podemos usar el poder de Dios para vencer la tentación. Y es de vital importancia conocer la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que more dentro nuestro. Claro, está bueno que podamos venir a estudiar, porque es la manera también, además de en casa, de hacerlo en casa, de poder conocer la Biblia, conocer los versículos, conocer qué dicen en el Antiguo Testamento, qué dicen en el Nuevo, y para que cuando venga la tentación, el Espíritu Santo nos traiga a la memoria y nos traiga al corazón y a la mente el versículo. Y poder decirle al diablo, escrito está. ¿Se entiende? Como lo hizo Jesús. Porque saben que, claro, Adán y Eva eligieron comer del fruto, pero nosotros podemos elegir y tenemos que elegir ser la victoria, ser fieles a Dios. Y ya estamos terminando, no tiene mucho más esta materia. Hable la palabra de Dios para tener victoria cuando esté siendo tentado a pecar. Debajo, y los que tienen ahí el apunte, fíjense, no los vamos a leer, pero sí decirles que no hay una tentación que no haya un versículo para decir escrito está. Por ejemplo, aborto, adulterio, alcohol, amargura, ansiedad, juego de azar, conformidad, culpa, cultos falsos, chismes, depresión, desánimo, drogas, duda, engaño, envidia, falta de dominio propio, falta de respeto, flojera, hipocresía, homosexualidad, inmoralidad sexual, ira o enojo, lujuria, malos hábitos, orgullo, pornografía, temor, miedo o timidez, tentación, vanagloria, venganza. Y si hubiera algo que no dice, pero a mí me está pasando algo que no está en esta lista, pues acérquese a la Biblia y acérquese al pastor, que seguramente que hay algún versículo para lo que usted está pasando también. Ser tentado, termino con esto, no es pecado, porque Jesús fue tentado. Y nos dice la Biblia que Jesús, ¿qué pasa? No pecó. Entonces, ¿ser tentado es pecado? Ser tentado no es pecado, porque todos vamos a ser tentados. ¿Sí? Claro, exacto. Pero sí te digo que
para cada tentación tendríamos que tener un versículo. Miren, el apunte dice ahí que hace una comparación entre Adán y Eva y la tentación a Jesús. Habla de 3 tipos de tentaciones. Yo lo que les digo es que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Viene a tentarnos por todos lados. Yo no sé si son 3, 5, 10, 20, pero viene a querer destruirnos. O también decirte a querer desactivarnos. Porque un cristiano desactivado, ya está, ya lo venció, ¿sí? No se levanta más. O cree que no se levanta más, porque lo tiene desanimado, lo tiene deprimido, lo tiene por el suelo, todo el tiempo, ¿sí? Pero yo quiero decirte, y con esto termino, que cuando la tentación viene contra cada uno de nosotros, sí que podemos vencer. Tenemos que vencer. Pero también te digo que la sangre de Jesús tiene poder. No te olvides nunca de esto, ¿sí? Bueno, pero yo no recité el versículo, no le dije al diablo escrito está, y caí y pequé, y ahora no me puedo levantar nunca más. ¿Cómo se hace ahora? Yo te digo que la sangre de Jesús tiene poder. Sería bueno que te lo apuntes al final de esta unidad que estamos diciendo, ¿sí? Que el Señor te bendiga y el martes que viene comenzamos con la clase número 5. Hasta aquí la clase número 4. Nada más.